Muy buenas a todos. Dos actuaciones sobresalen por encima del resto en el día de hoy en esta crono individual del Tour de Suiza. La primera de ellas de un hombre que a lo mejor no podíamos contar mucho con él porque venía dando malas sensaciones en este Tour de Suiza, Mathieu van der Poel, y la segunda de quién sino, de Tadej Pogačar, que no esperábamos por el tipo de recorrido en estos 24 kilómetros casi que tenía la crono que fuese el perfil ideal para él, le faltaba a lo mejor algo de dureza, pero se ha sacado una crono de las piernas espectacular. Espectacular. Se acaban los calificativos para definir las actuaciones de Tadej Pogačar sobre la bicicleta, sobre cualquier bicicleta, ya sea de carretera o de crono, y da miedo, asusta, y mucho para el Tour de Francia, porque si en una especialidad en la que podría flaquear un poco respecto a Renko Evenepoel, pues esta crono, que es menos exigente que las que se van a encontrar en el próximo Tour de Francia, pues ¿qué podemos esperar de esa crono? Cierto que Renko es Renko, está sobre la bici de crono, que es su especialidad, es su elemento, pero van a llegar a ese día de la crono individual con 15 días sobre las piernas. Eso marca también muy mucho, porque no es lo mismo hacer una crono el segundo o tercer día que después de 15 esfuerzos, y 15 esfuerzos no todos de una exigencia bestial, pero más de uno de una exigencia muy grande, y veremos si no es capaz de ganarle Tadej Pogačar a Renko Evenepoel en una crono a priori llana, que no es una crono escalada, en el Tour de Francia. Para eso queda mucho para descubrirlo. Lo que sí parece es que la sangría que podría presentarse en una crono individual respecto a Renko Evenepoel, que no respecto a su gran rival, que parece ser Jonas Vingegaard, que no es tal, pues esa sangría respecto al belga, pues poco a poco desaparece y está mucho más cerca de lo que podríamos imaginarnos Tadej en la crono. Porque como decimos, la crono en el día de hoy era prácticamente llana, así que es cierto que la primera parte tenía una serie de repechos siempre picando hacia arriba y unos repechos que a lo mejor le favorecían más a Tadej que a Matías Vacek, por ejemplo, o al propio Mathieu van der Poel, al que ha batido al final por 31 centésimas nada más en línea de meta, pero las suficientes para llevarse su segunda victoria de este Tour de Suiza. Y la segunda parte, que es donde a lo mejor ha sufrido un poquito más, pasaba por el primer punto intermedio con algo más de 5 segundos de ventaja respecto a Mathieu, y los ha sabido resistir, ha perdido solo 5 segundos de la ventaja y se ha hecho con la victoria en una segunda parte en la que Matías Vacek daba la sensación de ir bastante más rápido, bastante más fluido que Tadej Pogačar. Daba la sensación de velocidad también Tadej, pero en ese terreno más favorable, donde Matías Vacek podía sacar algo más de potencia previsiblemente que Tadej, pues es donde se ha ido abajo Matías Vacek, porque pasaba con 4.29 respecto a Mathieu van der Poel. Es cierto que 70 centésimas nada más por detrás de Tadej Pogačar, y al final ha acabado cediendo 11 segundos respecto a Tadej Pogačar en esa parte que en principio era favorable para él. Y ya hemos hablado de la actuación y de lo que nos podemos esperar en el Tour de Francia de Tadej Pogačar, que, insisto, asusta y da miedo porque parece inabordable ya en cualquier terreno. Pues toca hablar de la actuación de Mathieu van der Poel, que, como decimos, pasaba muy desapercibido en estos primeros días del Tour de Suiza. No venía compitiendo desde la París-Roubaix. Es algo lógico que Mathieu van der Poel descanse entre París-Roubaix y Tour de Francia, porque el calendario de Mathieu no es el mismo que el de Pogačar, por ejemplo, o que los grandes ciclistas del pelotón, porque cuando hacen el parón invernal, Mathieu van der Poel se coge la bicicleta y se va a hacer ciclocross, mountain bike y demás al estilo de Pidcock y de Wout van Aert, pero claro, toda la exigencia del invierno, pues en algún momento se tiene que notar, y para que no se note de cara al Tour de Francia, pues tienes que esperar en algún momento de la temporada. Ese parón este año lo han hecho entre
entre París-Roubaix y este Tour de Suiza, y durante las 3 primeras etapas Mathieu Van Der Poel ha desconectado, se le ha visto muy fuera de forma, porque sin ir más lejos, la primera etapa de este Tour de Suiza, creo que aun sufriendo evidentemente en las ascensiones más largas, podría haber estado en ese ataque, en ese movimiento de Tadej Pogačar. Evidentemente, al no estar en ese estado físico top, pues no pudo estar. Él posiblemente, y bueno, posiblemente no, seguramente sabía que él iba a estar muy lejos. Y después de 3 días de puesta a punto, por así decirlo, pues al cuarto día resucitó y ha dado una exhibición en una crono que no es su especialidad, porque no es un gran contrarrelojista, pero es uno de los hombres más potentes del pelotón internacional, bueno de Mathieu Van Der Poel, y ha aprovechado ese terreno inicial donde sus cualidades para pasar repechos no muy exigentes, pues son superiores a la de los demás, y luego se ha sabido defender francamente bien en un terreno mucho más favorable a contrarrelojistas. A él le cuesta un poquito más a lo mejor mantener esa postura encima de la bicicleta. Ha aprovechado también muy bien las zonas técnicas, porque era una crono no muy sencilla, con carreterita estrecha, con curvas de 90 grados que había que apurar bastante bien. Ahí Mathieu ha sacado toda su destreza y ha luchado por una crono que en principio nadie contaba con él para llevarse, habiendo corredores mucho más metidos en la clasificación general, como el propio Matías Vacek, y que habían demostrado muchas mejores piernas que él. El propio Tobias Foss, el del Net Company Ineos, un gran contrarrelojista, campeón de Noruega contra el crono, pero que hoy tampoco ha tenido su mejor día, a solo, eso sí, 6 segundos de Mathieu Van Der Poel, pero Mathieu, que está afinando muy bien la preparación, parece, de cara al Tour de Francia, cogiendo estos días de competición para coger ese punto para la carrera francesa. Recordemos que la carrera francesa siempre la primera semana le regala oportunidades a Mathieu para ganar y vestirse de amarillo. ¿Por qué no? Lo de vestirse de amarillo este año lo va a tener un poquito más complicado, porque la primera crono por equipos, creo que hay equipos muy superiores al Alpecin que pueden meterle una cantidad de tiempo demasiado grande como para que a través de las bonificaciones del segundo día pueda vestirse de amarillo. Un segundo día que sí que es cierto que le viene como anillo al dedo. Le viene como anillo al dedo siempre y cuando consiga doblegar a su gran rival, con el que tiene pesadillas prácticamente en todas las carreras, quitando en París-Roubaix, Tadej Pogačar, porque en ese circuito que van a hacer en Montjuic, un circuito similar, por no decir idéntico, a la etapa de la Volta Ciclista Cataluña, al final de la Volta, esa subida a Montjuic, ese circuito final, pues le viene muy bien a Mathieu Van Der Poel, que estoy convencido que ese segundo día del Tour de Francia lo tiene marcado para seguir coleccionando victorias parciales en ese Tour de Francia. Un Tour de Francia que no le gusta mucho, pero que tiene que aparecer para cumplir con los patrocinadores y con el equipo. A él le gustaría más, sería más feliz estando toda la vida compitiendo en el ciclocross y en las clásicas de un día, pero el Tour manda, el Tour paga, y Mathieu, eso sí, da la cara y da espectáculo siempre en alguna que otra etapa. Para eso nos quedarán 2 semanitas para salir de dudas de esa actuación que podamos ver de Mathieu Van Der Poel en el Tour. Mañana tenemos una presumible nueva exhibición de Tadej Pogačar, porque si quería o si quiere afinar de cara a la montaña, mañana es el último día y el único día que tiene este Tour de Suiza para afinar realmente en la alta montaña. El Auvergne-Rhône-Alpes tenía 3 días y el UAE fijó su vista en el plató de Solisson el último día. Vaya que si lo hicieron, y regalaron una exhibición culminada por Isaac del Toro de una forma espectacular. Mañana es la única ocasión en la que Tadej se puede medir realmente en carrera en la alta montaña, comprobar los datos que manejen de los entrenamientos. Así que mañana, en la gran etapa alpina del Tour de Suiza, esperamos una nueva exhibición y una nueva victoria de Tadej Pogačar, que le sirva también, evidentemente, para cerrar de forma definitiva
Un maillot que tiene ganado ya desde la primera etapa, desde ese día que metió 2 minutos a más de 2 minutos a Richard Carapaz, que tendrá también que exigirse en el día de mañana para ver lo lejos o lo cerca que está de Tadej Pogačar. Lo veremos en directo aquí, lo comentaremos en Encunetados. Hasta mañana.